a entregarle toda la adoración, toda la exaltación que solo el Señor merece. Y le damos gracias a Él por su presencia en medio de nosotros. Sean bienvenidos en esta mañana. Vamos a orar en este momento y vamos a entregar este tiempo al Señor. Así que te invito a que ahí donde estás puedas aquietar tu corazón, tu alma, tu mente y poder entregar a Él toda la honra y toda la gloria que Él merece. Vamos a orar. Señor, gracias te damos nuevamente por este privilegio, Señor, y esta oportunidad que tenemos de reunirnos aquí, Señor, como hijos tuyos. Y gracias, Señor, porque podemos venir tal cual como somos, con nuestras cargas, con nuestras debilidades, Señor, con nuestras imperfecciones. Gracias porque tú, Señor, nos amas y nos recibes tal cual como somos. Señor, hoy queremos rendirnos delante de tu presencia y entregar a ti, Señor, todas nuestras necesidades, todas nuestras cargas. Por eso, mi hermano, hoy si estás aquí atribulado, cargado, si estás cansado, si hoy necesitas un toque del Señor, este es el momento que allí donde estás te sinceres con Él y entregues tu vida, tu corazón y le digas: Señor, yo estoy aquí hoy porque te necesito. Yo estoy aquí hoy, Señor, porque estoy sediento de ti, porque el mundo quiere absorberme, Señor. Yo estoy aquí hoy porque te necesito, Padre. Necesito que tú me levantes, que tú me sostengas, Señor. Ahí donde estás, abre tu corazón al Señor. Gracias, Señor, porque tú como un Padre nos recibes. Te rogamos hoy, Señor, que tu voluntad se haga en nuestra vida. Que tu Santo Espíritu, mi Dios, descienda con poder en este lugar. Que se mueva con libertad, Señor. Que ministre nuestra vida. Que al salir de aquí hoy podamos estar seguros de que tú has escuchado nuestro clamor, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Recibe ahora, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración. Recibe este culto que es para ti, Señor. Y que pueda llegar hasta ti, Señor, hasta tu presencia, como un grato perfume, Señor. Límpianos, Señor. Gracias, Jesús, por haber entregado tu vida en aquella cruz por nosotros. Tú eres la razón por la cual estamos hoy aquí. Te amamos, Señor, y te exaltamos. Y es en tu nombre que oramos. Amén. Vamos a ponernos de pie y así alabamos a nuestro Señor y Dios. Sí, Señor, solo tú eres digno de recibir toda adoración, mi Dios. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esa canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti, Dios. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo.
seremos movidos cuando estemos, Señor, agarrados de tu mano, Padre. Gracias, Señor. Cuando Dios te llama y me llama a caminar en terreno no conocido, a ir más allá de nuestros límites, nos invita a caminar por la fe, nos invita a dejar la visión humana y dejarnos guiar por su amor y por su misericordia. Aquí estamos, Señor. Tu voz me llama a la santidad.
Gracias, Señor, porque somos tuyos hasta el final, hasta el día que tú vengas, Señor, por tu iglesia. Levanta una oración de gratitud ahí donde estás, mi hermano, porque el Señor cuida de ti y de mí en cada instante de nuestra vida. Porque aunque andemos por valle de sombra y de muerte, no temeremos, porque el Señor está con nosotros. Aunque las cosas se vean difíciles, aunque parezca imposible, el Señor nos lleva de su mano. Señor, estamos tan agradecidos a ti en este día, porque hasta aquí, Señor, hasta este momento tú nos has cuidado y nos has guardado. Hasta aquí, Señor, tú nos has sostenido y nos has guiado. Continúa, Señor, guardando nuestra vida y que nunca nos apartemos de ti, Señor. En medio de este mundo con tanta tribulación, con tanto entretenimiento, con tanta distracción, Señor, que nuestra mirada nunca se vaya de ti. Porque el día, mi hermano, que tú y yo quitemos nuestra mirada del Señor, ese día nos hundimos. Porque solo Él es el que sostiene nuestra vida. Te alabamos, Señor, y exaltamos tu nombre. Y en esta mañana te rogamos que tu presencia continúe, Señor, en medio de nosotros. Y ahora te rogamos también, Señor, por el mensajero de tu palabra hoy. Nuestro corazón está dispuesto, Señor, a recibir tu palabra en esta mañana. Háblanos, Señor. Ministranos a través de tu siervo. Pero sobre todo, Señor, cuando salgamos de aquí hoy podamos ir decididos, Señor, a que esa palabra que recibamos se vuelva vida en nosotros, a poder aplicarla, Señor, a poder ser mejores, Señor, cada día. Ayúdanos, Señor, porque ese es nuestro anhelo. Hoy estamos aquí no porque sea una tradición venir el domingo a la iglesia. Hoy no estamos aquí porque es una herencia que recibimos de nuestros padres. Hoy estamos aquí por convicción, Señor, porque sabemos que te necesitamos y que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Y tu pueblo dice: amén y amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, el único merecedor de toda exaltación? Gracias, Señor. Te adoramos. Le damos gracias a Dios que puede estar aquí en esta mañana con ustedes. Es un gozo y un privilegio estar acá. Hay muchos de ustedes que conozco del tiempo en Cuba, algunos hermanos de Melena, de Cienfuegos, de Santa Clara. Así es que es verdaderamente un placer poder estar acá y compartir con viejos amigos y también con otros nuevos que he conocido ya en este tiempo acá. Mi nombre es Alexis Pérez, soy pastor en Cuba. Y estoy de visita por acá en este tiempo. Actualmente estamos sirviendo en La Habana, en la Iglesia Bautista Nueva Vida. Les traigo saludos de la iglesia, que hace solamente 2 semanas pudimos empezar a reunirnos después de tanto tiempo cerrado por la COVID, ¿no? Aquí también, o el COVID, perdón, porque me han corregido. Alexei es muy, tiene muchos problemas en español, no sabe pronunciar bien, entonces yo por amor a él le digo el COVID ahora. Pero espero que podamos en esta mañana pues poder disfrutar de la palabra de Dios y poder compartir con ustedes, pues es un privilegio para mí. Quiero invitarles que tengan su Biblia abierta en Ezequiel capítulo 37, ¿ok? Ezequiel capítulo 37, y vamos a estar viendo en un momento quizás los primeros 14 versículos de este pasaje, los cuales vamos a estar predicando en esta mañana. Dejadme llorar a mares, largamente y como los sauces, largamente y sin consuelo. Podéis doleros, pero dejadme. Los álamos calorinos podrán si quieren consolarme. Vosotros, como lo hace el viento,
Podéis doleros, pero dejadme. Veo en los álamos, veo temblando sombras de duelo. Una a una hojas de sangre. Ya no podéis ampararme. Negros álamos transidos. Qué oscuro caer, amigos. Vidas que van y vienen. Hay álamos de la muerte. Este es un poema de Rafael Alberti, un escritor español, tras la Guerra Civil Española. Él expresa su sentir, su dolor al estar en el exilio forzado. Y el mundo en el que nosotros vivimos hoy en día no es un mundo que está mucho mejor o muy diferente al cual Rafael Alberti vivía. Millones de personas hoy tienen que exiliarse todos los años y huir de sus países de origen, muchas veces forzados, otros voluntarios. Ahora mismo creo que en la crisis de la frontera sur de Estados Unidos hay 4.000 o 5.000 haitianos debajo de un puente esperando intentar entrar y emigrar para este país. Y yo creo que si pido que levanten la mano cuántos de los que están aquí presentes hoy son emigrantes, yo pienso que la mayoría podrían levantar hoy sus manos. Es una realidad en la cual vive el mundo hoy en día y no es extraña a nosotros. Y esta es la misma situación en la que el pueblo de Dios estaba en el tiempo en que en el libro de Ezequiel es escrito. El pueblo había sido exiliado, en este caso de una manera forzada, habían sido conquistados y devastados por el imperio babilónico, habían sido literalmente arrancados de sus casas y habían sido trasladados a una tierra lejana, diferente, llena de dioses paganos, llena de costumbres diferentes a las cuales ellos habían también crecido y no tenían ningún poder. Fueron despojados de sus riquezas. Y este pasaje pues describe todas estas cosas. Ellos habían pasado por lo menos, mientras estamos leyendo Ezequiel 37, ya habían 10 años que habían estado en el exilio y no había ninguna esperanza de que aquello se fuera a resolver. Ninguna esperanza había sobre aquello. La solución, no obstante, Dios se la pone y estaba en sus manos. Quiero que busquen Ezequiel capítulo 37 y vamos a leer entonces los primeros 14 versículos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar en derredor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos. Y me preguntó: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré que había tendones sobre ellos, y creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh espíritu, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Entonces él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios, voy a abrir sus sepulcros y los haré subir de sus sepulcros, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel, y sabrán que yo soy el Señor, cuando abra su sepulcro y los haga subir a ustedes de sus sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los estableceré en su tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra en esta mañana, Señor. Agradecidos porque
tenemos acceso a ella, Señor, y sabemos lo que significa tu palabra para nosotros los cristianos. Te suplicamos, Señor, que tú uses la débil palabra humana y en el poder de tu Espíritu tú hables a nuestros corazones hoy. En Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Hermanos, si les pudiera de alguna manera sintetizar lo que este pasaje nos está enseñando o nos enseña a nosotros en esta mañana, yo le diría a ustedes que nosotros necesitamos la palabra de Dios profetizada y su Espíritu. Nosotros necesitamos la palabra de Dios profetizada y su Espíritu para poder vivir en esperanza en este mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Y la necesitamos por varias razones, y este pasaje describe las razones por las cuales nosotros necesitamos esta palabra. Y la primera razón que dice es porque nuestra condición es una condición de muerte. Si nosotros miramos simplemente lo que nos está diciendo aquí el pasaje y la manera en que esto está siendo profetizado, nos vamos a dar cuenta. Pero para entender primeramente la visión de Ezequiel es importante entender que el profeta escribe, recuerden, durante el exilio en Babilonia. El pueblo estaba exiliado, él es uno de los cautivos y el libro se basa en una serie de visiones que el profeta tiene. El pueblo, por su parte, ha sufrido el exilio, está en una tierra ajena, el templo ha sido destruido allá en Jerusalén, la esperanza es completamente nula y ellos han sido destruidos y no hay mucha esperanza de que su situación cambie. Ellos necesitan literalmente un avivamiento. Ellos necesitan volver a buscar la esperanza en Dios para poder esperar y seguir su camino. Y lo primero que Dios hace entonces en esta visión es que lo pone a él en un valle, ¿verdad?, de huesos secos. Ezequiel está en el espíritu en medio de este valle. Y esta imagen quizás es contraria a toda la descripción que usted puede entender o comprender acerca de un valle. Cuando nosotros pensamos en un valle, lo que viene a nuestra mente no son huesos secos, ¿verdad? Viene una tierra fructífera, vienen árboles frondosos, vienen ríos, vienen cosechas abundantes. Cuando hablamos de valle, usualmente los valles es el lugar donde toda esta prosperidad existe. Pero este valle es un valle que está lleno de huesos secos. Aquí realmente el valle que se describe es un valle diferente a lo que viene a nuestra mente. Y no solamente seco, dice que estos huesos estaban extremadamente secos en el versículo 2, y si estaban muy secos, aquellos huesos que él está viendo en esta visión. Más adelante le dice entonces, Dios le hace una pregunta al profeta, ¿verdad? Y esta pregunta es un poco capciosa de alguna manera. Él le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Si a nosotros nos hacen esa pregunta, ¿cuál es la respuesta más obvia? No. No hay manera humana en que estos huesos secos puedan vivir. Yo tuve una experiencia dolorosa hace como 3 años. Mi mamá murió joven, tenía 60 años de un cáncer y la enterramos, y después tuvimos que en algún momento, como se hace siempre en Cuba, ir, sacarla y poder ponerle un osario. Y nos tocó a mí y a mi hermano el hacer todo aquello. Y cuando yo llegué allí a la caja de mi mamá, cuando abrimos la caja, eran solo huesos. De hecho, no estaban ni muy secos, estaban húmedos. Nosotros tuvimos que, con una brocha y con todas las cosas, pues, sacar todo aquello de allí, limpiarlo, ponerlos. Y mientras yo meditaba en todas aquellas cosas, yo me daba cuenta y entendía la manera profunda en que, o sea, no había ninguna vida, ni esperanza de vida en esos huesos. Y esta es la pregunta que Dios le está haciendo de alguna manera al profeta. ¿Van a vivir estos huesos? Pero la respuesta del profeta, miren qué curiosa. Él respondió, Señor Dios, tú lo sabes. Solo tú sabes si estos huesos pueden vivir o no pueden vivir. Él muestra su confianza, la respuesta de lo que Ezequiel estaba dando. Él sabe que en la voluntad de Dios aquellos huesos podían vivir. Dependía de Dios, el Dios creador de todas las cosas, que puede dar vida, que esos huesos pudiesen vivir o no.
Esto está apoyado en Deuteronomio 32, 39. Lo que hace Ezequiel es apoyarse en un pasaje del Pentateuco que dice de esta manera: ved ahora que yo soy el Señor, fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir, yo hiero y sano, y no hay quien pueda librarse de mi mano. Ezequiel conocía su Biblia. Dice: Señor, solo tú sabes, porque yo sé que tú puedes dar vida y que tú puedes hacerlo o no hacerlo. Ellos conocían a Dios como el autor de la vida, como aquel que podía simplemente hacerla. Hermanos, Dios es el Dios de la vida y de la muerte. Él es el creador de todo lo que existe. Él tiene poder para revertir la muerte. La vida en las manos de Dios está segura. Es importante que como cristianos nosotros recordemos esto, aún en el tiempo del COVID. Aún en estos tiempos necesitamos recordar que la vida y la muerte está en manos de Dios. No está en manos de vacunas, no está en manos de doctores, aunque usted pueda sentirse libre de acudir a todos ellos y deber hacerlo en algún momento determinado si lo necesita, pero está en las manos del Dios creador de todas las cosas. Lo curioso es que esta era la condición en que se encontraba el pueblo de Dios. Cuando usted va al versículo 11, fíjense cómo él aclara esta visión y le dice: entonces él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. La descripción de los huesos, ¿a quién estaba describiendo? A la casa de Israel. Yo estoy convencido que si nosotros leemos esto ligeramente y fuésemos, bueno, ¿a quién ilustran estos huesos secos? ¿En quién pensamos nosotros? No, estos son los inconversos que están allá afuera. Estos son los que viven sin Dios. Estos son los que no tienen esperanza. Pero no, lo curioso es que estos huesos eran una ilustración o estaban representando al pueblo del pacto, al pueblo de Dios, que habían perdido la esperanza porque estaban en el exilio, porque estaban lejos de donde Dios los había plantado. Hermanos, ellos están en una tierra ajena, sin el lugar de culto, sin un rey propio, sirviendo a gente extraña, han sido conquistados, desmoralizados y no ven ninguna manera de salir de esta situación. Y la iglesia, el pueblo de Dios a través de la historia, nosotros hemos estado en momentos difíciles, no solo en aquel tiempo. Nosotros como cristianos tenemos que entender que también estamos exiliados. Saben, en Cuba es difícil que olvidamos eso. Pero yo creo que aquí se puede olvidar más fácilmente. Que este mundo no es nuestro lugar permanente de morada. Los cristianos estamos exiliados en este mundo. Nosotros estamos esperando y buscando el mundo perfecto y completo de Dios que no mora con nosotros en este tiempo. Hoy más que nunca nos podemos dar cuenta de que en este mundo somos extranjeros y peregrinos. No estamos aquí en una morada simplemente permanente. Existen países mejores que otros para vivir relativamente tranquilos, pero ninguno ofrece la seguridad completa que un cristiano o que la iglesia necesita. Ninguno representará a la iglesia de forma total, y gradualmente todos los gobiernos del mundo y todos los países del mundo se volverán en contra de Dios y de su pueblo. Y yo creo que ustedes han empezado a ver cosas como esta en este tiempo. Hermano, a pesar de que usted puede estar viviendo hoy en un valle, recuerde siempre que esta no es su morada permanente. Estamos solo de paso. No se acomode demasiado. No vaya a ser que pierda de vista cuál es su verdadera morada y hacia dónde usted se dirige. La iglesia de Jesucristo, por sus propias fuerzas e inventivas, es espiritualmente inoperante, débil en medio del mundo el cual nosotros nos rodea. Y necesitamos siempre mantener todo esto en mente en nuestra vida y entender y comprender que nuestra situación sin Dios es completamente sin esperanza. Y necesitamos depender de Dios. Pero no solamente nosotros necesitamos entender, necesitamos esta palabra y el Espíritu, porque nuestra condición es una condición de exiliados en este mundo, sino porque también es a través de la palabra y del Espíritu que nosotros verdaderamente podemos tener vida.
Yo creo que si podemos resumir de alguna manera cuál es la jornada, la travesía del ser humano en esta tierra, es intentar encontrar realización, es sentirse feliz, es encontrar que ha logrado las cosas en la vida que quiere, es sentirse de alguna manera confortable, pero ninguna de estas cosas van a venir si no es a través del Espíritu y de la palabra de Dios. Ahí radica la verdadera vida del cristiano y la verdadera vida de la iglesia. La respuesta de Dios al profeta dice, él le dice entonces, pondré tendones, él le dice todo lo que va a hacer y le dice al profeta, profetiza sobre estos huesos. Miren el versículo 4 y dile, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, voy a hacer que en ustedes haya vida. Y dice que el profeta empieza a hacerlo, pero ustedes se imaginan, ¿verdad? La escena. Ustedes se imaginan al profeta recibiendo este mandamiento de Dios, profetiza a estos huesos. Si hubiese sido Ezequiel, Señor, estamos en el valle adecuado. ¿No tendríamos que caminar un poquitico más adelante? Si usted nota lo que se quiere resaltar, lo que el autor está intentando resaltar en este pasaje, es completamente el poder que tiene la palabra de Dios. Fíjense que son huesos secos. Ahí no hay un oído, ahí no hay una oreja, ahí no hay nada que pueda decirnos a nosotros de alguna manera que aquellos huesos podían responder porque ellos estaban oyendo. No. Dice el versículo 7, yo profeticé como me habían mandado y mientras yo profetizaba hubo un ruido, un estremecimiento, los huesos se juntaron con cada hueso y había tendones que subían y la carne comenzó a hacer. Hermano, el poder de la palabra de Dios es suficiente para darnos vida a nosotros. Fue a través de su palabra que Dios creó el mundo que existe hoy. Fue a través de su palabra, Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Si tuviéramos ese poder en Cuba con los apagones ahora. Pero es la palabra de Dios la que tiene ese poder. Y nosotros los cristianos muchas veces buscamos vida en muchos otros lugares, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios que está llena de vida y que, como vemos más adelante, penetra toda nuestra vida de una manera completa. Él estaba juntando todos aquellos huesos a través de su palabra. Hermanos, esta es la misma palabra que estaba en función en el jardín del Edén. No está limitada al hombre. Ella siempre cumple el propósito para el cual Dios la envía. Dios y su palabra son poderosos para hacer todo lo que Él quiere. Su palabra nunca regresa vacía. Lo que significa que Dios siempre usa su palabra y cuando su palabra es predicada, cuando su palabra es oída, Dios hace su obra. Solo por el poder de Dios y de su palabra. Y es esa la palabra, hermano, la que puede suplir lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Esa es la palabra que tú necesitas para seguir y caminar en esperanza en este mundo que nos rodea a nosotros. Esa es la palabra que nos escudriña, que nos discierne, que conoce nuestros pensamientos, que penetra lo profundo de nuestro ser y que realmente saben quién somos nosotros. Esa es la palabra que es útil en nuestra vida para corregirnos, para instruirnos, para enseñarnos y para obrar en nosotros. ¿Queremos nosotros un avivamiento? ¿Queremos nosotros salir de la mortandad en la cual a veces estamos inmersos como cristianos? Tiene que mantenerse sometido a la palabra de Dios. Tiene que hacer lo que está haciendo hoy. Tiene que ir cada semana a la iglesia y tiene que someterse a la palabra de Dios que es predicada. Porque es a través de su palabra que Dios obra. Hoy mientras cantamos estamos hablando acerca del Espíritu. Espíritu obra en mí, llévame a los lugares. Pero la manera en que el Espíritu obra en nuestra vida, a veces creemos que es una cosa mágica. No es mágico. Es sobrenatural. Pero es usando, ¿saben qué? La palabra de Dios. El Espíritu usa la palabra de Dios. Y usando la palabra de Dios obra en nuestra vida. Y el Espíritu hace toda la obra en nuestra vida. Eso es lo que está enseñando
lo que nosotros tenemos aquí. Necesitamos mantenernos escuchando. Dios pone en ellos espíritu de vida. Miren los versículos 9 al 10 y miren la palabra, lo que hace el espíritu. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie y un enorme e inmenso ejército. Esta es una combinación insuperable. No sé cuántos de ustedes han visto películas de Harry Potter, ¿verdad? En las películas de Harry Potter se usan, hay dos cosas para para ellos poder lograr hacer lo que ellos quieren. Tienen la varita y tienen un hechizo. Ellos están simulando lo que es una enseñanza de la Biblia. Y es que es a través del poder del Espíritu, usando la palabra de Dios, que vida es transmitida a las personas. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Dios ha usado su palabra que ha sido profetizada, el Espíritu ha venido dentro de ellos y entonces ellos han recibido esta vida. Hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu que vive dentro de nosotros. No simplemente es un hechizo ancestral de leyendas de magos. Tenemos la palabra profética más segura que existe. Tenemos la palabra de Dios disponible para nosotros, que es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay. No solo esto, sino que el poder que tenemos a nuestra disposición es el poder más poderoso que nunca haya existido. Es el poder del Espíritu usando la palabra de Dios, que hace que aún los huesos secos puedan revivir. No existe otro poder en el mundo como ese. No existe ningún otro poder en el mundo como ese. Y dice que ellos vinieron, se pusieron en pie y un enorme ejército en aquel valle surgió. ¿Pudieras imaginarte esto en la mente? Si no te lo puedes imaginar, mira La Momia parte 3. Y tú vas a ver cómo el ejército de terracota toma vida y se levanta. Esto es parecido a lo que está pasando aquí. Ellos han copiado la Biblia, ¿eh? Pero es esa la idea. Donde no hay nada, donde hay huesos secos, Dios a través de su palabra y a través del Espíritu da vida y renueva. Esa es la esperanza que nosotros los cristianos tenemos y en la cual nosotros podemos descansar. La palabra de Dios y el Espíritu, hermanos, en ellos dieron vida a este ejército y esta es la misma palabra y el mismo Espíritu que está obrando en nosotros hoy en día. Quiero citarles algunos pasajes que hablan de esto. Fue la respuesta que Dios le dio, que Jesús le dio a Nicodemo. En Juan 3, capítulo 3, versículo 5, le dijo, en verdad te digo que el que no nace de agua, simbolando la palabra y el Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Más adelante, después en 2 Timoteo 3, del 17 y 17, dice, persiste en las escrituras, Timoteo, porque toda escritura es inspirada por Dios. ¿Pero es útil para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Tú quieres ser como hombre o como mujer de Dios perfecta? ¿Tú quieres madurar en tu vida cristiana? Ve a la palabra de Dios. Usa las escrituras día a día de tu vida. Eso es también lo que el autor de Hebreos nos dice, porque la palabra de Dios es que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, los tuétanos, y es poderoso para discernir ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso que nadie sabe de ti, que ni tu cónyuge sabe de ti, Dios lo sabe. Y la palabra de Dios penetra profundamente y puede cambiar completamente todo lo que hay en ti. Y es este mismo espíritu que vemos nosotros en Apocalipsis 2, cuando estos testigos en el versículo 11 se levantan. Dice que después de 3 días y medio de aliento de vida de parte de Dios vino a ellos, se pusieron en pie y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá, y subieron en una nube al cielo. Hermanos, nosotros tenemos a nuestra disposición la palabra de Dios y el Espíritu. A veces como cristianos estamos buscando en lugares donde no debemos de buscar.
A veces queremos cambiar cosas en nuestra vida, o nosotros queremos mejorar algunos aspectos de nuestra vida, y simplemente empezamos a acudir a una cantidad de cosas que existen por ahí tremendas. Cuando no nos damos cuenta que tenemos delante de nosotros todo lo que necesitamos para tener una vida y una vida abundante, que es la palabra de Dios y el Espíritu que vive en nuestra vida. Finalmente necesitamos esta palabra profetizada de Dios y del Espíritu, porque es a través de ella que Dios nos ha dado vida a nosotros en Jesucristo. Lo interesante es que todo esto que ocurrió en aquel tiempo todavía se mantiene para nosotros. Dios le dice al profeta que profetice al pueblo de Dios la profecía de aquí: abriré vuestro sepulcro y haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Ese es el versículo 12. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Él le predica al pueblo y le dice al pueblo: yo los voy a llevar, yo los voy a sacar de donde ustedes están y los voy a poner en su pueblo. Habían pasado nada más que 10 años de que ellos estaban en Babilonia, y esa palabra no se iba a cumplir hasta 60 años después, porque estuvieron 70 años allí en el exilio. Pero fue la palabra que los mantuvo a ellos vivos por esos 60 años. Hermanos, Dios a través del profeta, y en el punto más bajo en el que el pueblo de Dios se encontraba en el Antiguo Testamento, trae la palabra de restauración para el pueblo, y literalmente le dice que Él les va a dar vida y Él los va a sacar de esos sepulcros. Esta profecía se ha cumplido ya al menos de dos maneras. Primero, un año después que Ciro, el rey de Persia, diera un edicto, esto fue en el 538 a.C., de que los judíos podían regresar a su tierra, y los cautivos regresaron 70 años después a la tierra prometida. Esta profecía de Ezequiel 37 se cumplió ahí, pero no solamente ahí, se cumplió también después de la resurrección de Cristo, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios fue poderosamente derramado sobre los discípulos que estaban allí. Pedro habla y la palabra de Dios, y muchos se convierten y tienen vida. Lo curioso es que después de que hemos recibido la vida en el Espíritu y la palabra, que ellos van a conocer a Dios, dice: y ustedes van a saber que yo soy Dios. El Señor ha hablado y el Señor ha hecho. Hermano, no es posible vivir espiritualmente si Dios no nos ha dado vida a través del Espíritu. Si tú quieres vivir espiritualmente, Dios tiene que haberte dado vida a través del Espíritu, y tienes que estar vivo de esa manera. Estamos viviendo en los tiempos en que el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre su pueblo. Si usted es un cristiano, el Espíritu mora completamente en tu vida. Si eres el Hijo de Dios y necesitas ser revivido, todo lo que necesitas está a tu alcance. Vea la palabra de Dios, depende de ella cada día de tu vida. Sométete a la predicación de la palabra para que Dios siga usándola en el Espíritu. La muerte y la resurrección de Cristo hizo que todas estas cosas fuesen posibles, ya que nuestros pecados fueron perdonados y la esperanza de vida eterna es traída a nosotros. Nosotros tenemos vida por la esperanza que tenemos en Jesús y porque Cristo ha muerto por nosotros. Pero no solamente a esta parte de la promesa, aún queda algo de esta promesa por cumplirse. Y esto es algo que usted va a entender cuando va a las profecías, es que muchas veces las profecías tienen múltiples cumplimientos. Y este es un caso de esta profecía. Se cumple cuando el pueblo es liberado, se cumple en Cristo porque el Espíritu es derramado completamente sobre su pueblo en el día de Pentecostés. Y también apunta a un día en el futuro. Es el día en que nosotros estaremos en la nueva creación. Quiero leerles un pasaje de Apocalipsis que dice: y me mostró un río de agua viva resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y de cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. No habrá más maldición. El trono de Dios y el Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en su frente. No habrá más noche, no tendrán necesidad de luz de lámpara, gracias a Dios, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Yo no sé cuáles son las cosas que estás enfrentando en tu vida en estos momentos. Yo no sé cuáles son las cosas que
que han drenado la esperanza de vida eterna y de futuro glorioso con Dios que nosotros tenemos en su palabra. Pero yo soy humano como ustedes. Y mientras caminamos en este mundo, hay muchas cosas que a veces quitan la esperanza gloriosa que nosotros tenemos en Jesucristo y en Dios. El hecho de que un día Cristo regresará por su iglesia y nos va a llevar a las moradas eternas. ¿Cuántos no quisieran que ese día fuera hoy? ¿Cuántos tenemos demasiados planes en esta tierra? Cosas que queremos lograr antes de que Cristo venga. Yo compartí hace poco con un hermano allá en Cuba, un muchacho joven que se iba a casar, y hablábamos de esto, la segunda venida, y cuando Cristo venga, y me dijo, pero después que me case. Bueno, ponemos a veces muchas cosas terrenales delante de nosotros. Y no es que sea malo tener planes en esta vida, no es que sea malo hacerlo, pero vivamos con la esperanza y la expectativa real de que nosotros estamos caminando hacia un mundo futuro, una nueva creación. Estamos todavía esperando estar en ese lugar, el lugar que Dios ha preparado para nosotros por la eternidad. Y mientras esperemos en ese lugar, Dios nos ha dado vida a través del Espíritu y de su palabra. Así que si somos cristianos y estamos reavivados, solo necesitamos seguir yendo a su palabra y dejar que el Espíritu la use en nuestra vida. Hermanos, concluyo en esta mañana. Nosotros, al igual que el pueblo de Dios, en aquel tiempo, recuerde, estamos en el exilio. Recuerde que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Recuerde que nuestra ciudadanía no está en este mundo, sino que está en los cielos. Somos ciudadanos de los cielos. Esa es la tierra prometida a la cual nosotros estamos caminando. Por eso es que somos exiliados. Y la vida en el exilio es extremadamente diferente a la vida que Dios ha diseñado para nosotros. Es diferente en varias maneras. Por ejemplo, el rey de este mundo caído, ¿quién es? Es Satanás. Él es el rey de las tinieblas y su maldad está presente y patente en este mundo. Y según el libro de Apocalipsis, Dios le ha dado poder para vencer aún a los cristianos. Así que no espere una iglesia en este mundo vencedora en todos los términos que nosotros pudiésemos pensar. No, Satanás va a estar ahí todo el tiempo luchando en contra de Dios y de su pueblo. Su meta frustrada es destruir la gloria de Dios, y por eso él lucha en contra de los hijos de Dios. Todo lo que existe en el mundo se levanta en contra de Dios y su conocimiento. ¿No lo vemos hoy en día? ¿Cuántas agendas progresistas están hoy en nuestros países y están aquí, que están llegando a todo lugar? En contra de Dios y de su conocimiento. La guerra en contra de su iglesia, hermanos, nunca va a aflojar. Siempre se va a intensificar. Esta es la realidad de nuestra vida en esta creación caída. Como hijos de Dios tenemos la comisión de llevar el evangelio, la palabra de Dios, a todos los rincones del planeta. Pero muchas veces nos sentimos abrumados, conquistados, desesperanzados y destruidos. Y es en estos momentos nosotros no tenemos que ir a otros lugares a mirar. Solo necesitamos volver a su palabra. Solo necesitamos refrescar nuestras vidas con su palabra para que el Espíritu la use y vuelva a darnos esperanza y vida. Eso es todo lo que nosotros necesitamos. La mejor manera de reavivar a un cristiano, a una comunidad o a una comunidad es precisamente haciendo esto que estamos haciendo. Qué bueno que esta iglesia ha sido plantada en este lugar. Y qué bueno que cada domingo a las personas que viven por aquí o de otros lugares puedan venir y puedan ser expuestas a la palabra de Dios. Porque esa es la manera en que Dios obra en este mundo. Amigo, si estás de visita hoy aquí, si no eres aún cristiano, si estás pensando acerca de todas estas cosas, la palabra de Dios es tan poderosa que aunque tú te consideres completamente muerto, aunque tú te consideres que tienes los pecados más grandes que nadie pueda tener, ¿sabes qué? Dios te puede dar vida nueva. Jesucristo murió para perdonar todos y cada uno de tus pecados, los grandes, los pequeños, todos los que hayas cometido en tu vida. Y Él tiene el poder
No, Él no te va a dar vida porque tú lo hagas. Él tiene el poder de darte vida y simplemente decirle como aquellos huesos, levántate, ponte en tu lugar y simplemente ten vida, y tiene el poder de soplar el Espíritu en ti para que tú puedas creer y para que tú puedas venir a Él. Así es que tú puedes tener una vida abundante espiritualmente, puedes hacer que todas estas cosas pasen en tu vida y Dios puede cambiarte completamente y traerte a la esperanza de la vida eterna. Si no eres cristiano, considera todas estas cosas que Dios puede hacer en tu vida. Hermanos, recuerden, para tener vida, ¿qué necesitamos? La palabra de Dios y el Espíritu obrando en nosotros. Oremos. Padre, gracias te damos en este día, Señor. Una vez más, gracias por esta tu palabra. Gracias por el privilegio que como cristianos tenemos de poder tener tu palabra, Señor. Esta palabra profética, segura, que nosotros hacemos bien en depender de ella. Te suplicamos que tú nos ayudes, Señor, a seguir dependiendo de ti. Te suplicamos, Señor, que tú permitas que nosotros podamos seguir buscando de ti. Te agradecemos, Señor, porque es tu palabra la que tiene el poder para salvarnos. Es tu palabra la que obra en nuestras vidas. Es la que nos ha salvado a través de la obra de Cristo y del anuncio del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a seguir dependiendo de ti en cada momento, buscando de tu palabra y dependiendo de tu Espíritu. En Jesús te lo pedimos, Padre.
así quedamos despedidos en esta mañana. Padre, gracias nuevamente por este maravilloso tiempo que hemos estado aquí, Señor, compartiendo de tu presencia, Señor. Gracias por la palabra que hemos recibido y gracias, Señor, porque sobre todo hemos podido venir a exaltar tu nombre. Que el resto de la semana continúe así en nuestras vidas, Señor. Que al salir de aquí sigamos conscientes de que tú estás, Señor, presente en nosotros. Que no se nos olvide nunca, Señor, que te representamos en este mundo. Que seamos buenos embajadores tuyos, Señor. Acompáñanos, Señor, en cada paso que demos en esta semana que comienza. Guíanos, guárdanos y ayúdanos a ser de testimonio, Señor, para los que nos miran, para los que nos rodean. Y que podamos, Señor, aunque sea una persona, hablarle de la salvación que solamente hay en ti. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de llevar tu palabra, de ser portadores de tan gran buena noticia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos y bendecimos tu